Bienvenido a Drinks and Share con Gustavo Silva, el podcast donde puedes aprender todo lo referente al mundo del recurso humano, sin importar cuál sea tu profesión, con la finalidad de potenciar tu carrera profesional. Este podcast es realizado gracias a la productora Munatic y patrocinado por Empleo Ideal. Comenzamos. Bueno, sean bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de Drinks and Share, donde platicamos de temas muy variados, enfocados sobre todo a recursos humanos. Damos gracias a la productora a la cual ahora forma parte Drinks, que se llama Munatic, que nos facilitó el espacio, las cámaras, las luces y ahí el equipo para que se escuche un poquito mejor. Si se van para atrás, pues van a ver que los episodios se escuchaban ahí muy, muy feo. Pero bueno, damos la bienvenida en esta oportunidad a Eduardo Pérez Valdés, que estuve cazándolo durante 3 meses más o menos para que estuviera aquí con nosotros. Y bueno, por fin se da la oportunidad de poder platicar contigo. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Pues muy contento, por fin, aquí para platicarle a la gente un poquito. Lalo hace como unos 4 o 5 años fue mi jefe. Es que hasta más, ¿no? Hasta más. Él llegó cuando yo era practicante en una empresa y pues me traía en friega el hombre. Pues no aguantas nada, amigos. No, bueno, pues eran mis primeros pininos, ¿no? Dentro de la industria. Pero aprendí mucho de Lalo. Y ahorita platícanos, Lalo. ¿En qué le andas girando? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas trabajando? Pues bueno, yo trabajo en Whirlpool. Uh-huh. Desde el septiembre del 2018 entré a Whirlpool. Es una gran compañía que me dio la oportunidad de desarrollarme, obviamente en mi enfoque profesional, que son recursos humanos, que es una de mis grandes pasiones. Y bueno, ahorita estoy como Senior Manager para lo que es Latinoamérica Norte, todo lo que es México, Centroamérica, el Caribe y la región andina. Somos aproximadamente un alcance de 12,000 empleados. Okay. Y bueno, ahorita mis responsabilidades están en el área de talento, learning, cultura, comunicación, responsabilidad social principalmente. Esas son las áreas en las que ahorita actualmente me desempeño en Whirlpool. Súper bien. El tema que vamos a estar tratando es todo lo enfocado a la cultura organizacional. Uh-huh. Pero quiero aprovechar que estás aquí conmigo sentado en este episodio del podcast para hablarle a todas esas personas que están dentro de la industria y quieren crecer dentro de la organización. Si escuchamos los episodios atrás que ha habido de los invitados, la mayoría han sido gente que está emprendiendo o tiene consultorías o proyectos muy interesantes de recursos humanos, pero no hemos tenido a nadie con este nivel jerárquico trabajando, en las entrevistas del Uh-huh. podcast. Entonces, primero, antes de entrar a la parte de la cultura, quiero entender un poquito cuál fue el proceso que tuviste que pasar para que Lalo, el estudiante egresado de psicología, llegara hasta esta posición que ya ves algo a nivel, pues, Latinoamérica. Sí. Entonces, tú eres egresado de psicología. ¿Por Uh-huh. qué te inclinas hacia la parte de los recursos humanos? Fíjate que para mí es una parte crítica en mi vida. Yo empecé estudiando ingeniería en sistemas, Okay. 2 años, en el TEC de Monterrey. ¿Por eso te gusta todo ese rollo de los gadgets y la tecnología y así? Sí, en parte. Y bueno, siempre me gusta estar actualizado. Uh-huh. Y bueno, estuve aproximadamente 2 años en el TEC y en ese momento algo que a mí me gustaba mucho era la música. Tocaba el bajo eléctrico. Okay. Y en uno de los veranos decidí, oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer como los grandes, ¿no? Que se la pasan 8 horas practicando. Y empecé el verano, empecé a practicar estando encerrado en mi cuarto. Y algo que me pasó mucho es que me di cuenta es que no me gustaba estar encerrado todo el día, ¿no? Uh-huh. Y por mucho tiempo atrás, varios amigos estaban en un campamento con personas con discapacidad, que se llama Unidos. Y siempre me decían, oye, vente, vamos a vivir este verano, ¿no? Y siempre me insistían, y después de que me aburrí de estar encerrado, dije, bueno, vamos al campamento Uh-huh. de verano. Y para sorpresa mía me cambió la vida, ¿no? Tan es así que decidí cambiar mi enfoque profesional e irme al tema de los recursos, de un enfoque humano. Uh-huh. Dije, oye, ¿sabes qué?
yo quiero trabajar con personas. Esa fue mi principal motivación por la cual cambiarme. Y uno de los motivadores específicamente en Unidos fue los niños autistas. Okay. Entonces me cambio a psicología. De hecho, yo no quería yo no quería profesionalizarme en recursos humanos porque tenía una visión muy reducida de lo que eran recursos humanos y que para mí era únicamente reclutamiento y selección, no offense. ¿Y fiestas? Y bueno, no, las fiestas no. Eso, no sabía que en las empresas tan reducida era mi visión que no sabía que hacíamos fiestas y posadas. Okay. Entonces, para mí era únicamente eso, reclutamiento y selección. Ya entro a psicología, empiezo a trabajar con niños autistas en una escuela que la verdad es que fue sumamente valiosa para mí, que se llama Instituto Castelo, que se especifican en niños autistas. Trabajé 2 años ahí y estuve trabajando en integración sensorial, se llama integración sensorial. Y una de las reflexiones en esos 2 años fue, oye, sí me encantan los niños autistas, me gusta trabajar lo que estoy haciendo, pero yo en ese momento no encontraba una forma de cómo enfocarme y poder tener los recursos suficientes para poder formar una familia y mantener una familia, ¿no? Entonces, a punto de graduarme, me hablan a una entrevista, yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Me hablan a una entrevista con mi antiguo empleador, que bueno, lo digo con mucho orgullo, es una empresa que me ha formado también, se llama Proesa. Y bueno, eventualmente Metalsa, y ellos me hablan, y mi primer jefe, que fue Jacinto Alvarado, me contrató el primer día, ¿no? Entonces soy una persona muy abierta a las posibilidades. Y dije, bueno, va. Y para sorpresa mía empecé en reclutamiento y selección. Lo que era lo único que conocías de recursos humanos. Y así es, buscando pues perfiles, haciendo psicometrías, haciendo entrevistas de un nivel jerárquico súper básico, contactando a gerentes. Y bueno, ese fue mi principal enfoque en ese momento. Pero hubo un momento donde Jacinto me dio el reto de desarrollar el primer programa de altos potenciales para Grupo Proesa. ¿Qué es eso? Es cómo identificas al talento que tiene gran capacidad para poder crecer rápidamente. Llámese, bueno, la definición que habíamos encontrado ahí para Grupo Proesa era poder crecer rápidamente, llámese en bloques de 2 años, hasta poder llegar a alcanzar un nivel de dirección, ¿no? Entonces, tenían ciertas características, tenían cierto perfil, pero lo que más me llamó la atención es cuando me empezó a compartir mejores prácticas de empresas tanto nacionales como internacionales, poder empezar a hacer benchmarks con otras empresas. Y bueno, eso me encantó y me fascinó y fue, wow, ¿qué es esto? O sea, es mucho más allá de lo que me imaginé, ¿no? Entonces, como que de ahí se fue creciendo una sed y ganas de empezar a conocer más y más y más y más sobre recursos humanos, y empecé a darme cuenta que recursos humanos no era únicamente reclutamiento y selección, es una parte sumamente importante porque de ahí depende a quién le abres las puertas de tu empresa, ¿no? Entonces para mí fue sumamente relevante saber que hay un área de planeación humana, hay un tema que se llama cultura organizacional, hay un tema que se llama liderazgo, hay un tema que, bueno, en Grupo Proesa estaba integrado en responsabilidad social, y ahora que estoy trabajando en Whirlpool, también responsabilidad social ahorita por el momento en la región, está dentro de recursos humanos, ¿no? Entonces, fue un tema sumamente importante el poder tener una visión mucho más amplia de lo que era recursos humanos, ¿no? Y ahí fue donde me atrapó, y a los 2 años me apoyaron para tener mi maestría en desarrollo organizacional dentro de la Universidad de Monterrey, y pues bueno, ahí empezó a haber otras cosas más interesantes como lo que es cambio organizacional. Todo ese tipo de cosas fueron para mí sumamente valiosas, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso de Eduardo, que pensaba que recursos humanos solamente era reclutamiento y selección,
a poco ir creciendo dentro de la organización, porque estabas en Proesa y luego de ahí te pasaron a una de sus divisiones que es Metalsa y luego poco a poco empezaste a crecer hasta llegar a una posición global. Ajá. Pero, ¿qué consejo le das a esos profesionistas que están en vías de desarrollo, por decirlo así, y que quieren crecer dentro de las organizaciones? ¿Qué consejo te sirvió a ti o qué fue el plan que tú trazaste para que ellos lo pudieran implementar? Sabemos que cada persona es diferente, cada Claro. organización es diferente, como lo vamos a ver ahorita en la parte de cultura, pero deben existir ciertos puntos que tú consideras que pueden ser fundamentales para potenciar tu carrera profesional. Digo, para mí el primero es encuentra tus pasiones y encuentra tus talentos, ¿no? Hay un autor que me fascina que se llama Ken Robinson y habla justamente del elemento. Yo en broma digo, no es nada esotérico ni nada por el estilo, sino es justamente el elemento es donde se hace la intersección entre lo que son tus pasiones, o sea, lo que te encanta y te fascina hacer, y lo que son tus talentos, ¿no? Para que eres bueno. Donde se intersectan esos dos temas, es a lo que Ken Robinson llama el elemento, ¿no? Entonces, si encuentras lo que te fascina hacer y para qué eres bueno, ese para mí es un buen punto de partida. Creo que es desde mi punto de vista, creo que es un error el entrar a una organización o hacer algo únicamente por el tema monetario. Es necesario, definitivo, pero si no existe ese balance entre las pasiones y los talentos, difícilmente vas a poder crecer y que te sientas pleno, ¿no? Sí, va a ser frustrante, ¿no? Estar ahí Claro. Haciendo la chamba que no te gusta, pero por estar en la cuestión Sí, monetaria. Y no te vas a enfocar en crecer, sino pues, sacar tu chamba. Es correcto, ¿no? Y después que yo encontré que en el tema organizacional, encontré que en el tema organizacional los recursos humanos eran una pasión para mí, pues definitivamente dije, oye, pues me gusta este camino y bueno, siempre me he formado la visión que eventualmente quiero llegar a ser un director de recursos humanos en el tema, en una empresa internacional de renombre y bueno, hacia allá le he apuntado. Identifiqué que bueno, la maestría era un tema importante, relevante para poder tener un escalón firme. Algo que vi muy valioso en la maestría es la estructura mental que te da una maestría, ¿no? Entonces, para eso es sumamente importante el poder interactuar con diferentes culturas, llámese Indias, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania, ese tipo de culturas que te abren mucho el panorama, el poder interactuar en otro idioma que no es el tuyo. Creo que ya voy tarde para aprender otro idioma, pero definitivamente lo tengo en mis to-do list, además del inglés. ¿Cuál te gustaría? Estoy entre el portugués. Ajá. Y bueno, por ahí a lo mejor el chino también pudiera ser, pero todavía no lo he definido. Pero sí son como que otro idioma, ¿no? Creo que es importante. Yo creo que ya no podemos decir que es un plus hablar inglés, es un necesario. Creo que un plus es un tercer, un cuarto idioma, ¿no? Ok. En un mundo cada vez más globalizado, como dices tú, la interacción y la conectividad con otras personas te abre muchas puertas. Sí, y bueno, ya con la tecnología pues puedes ver que, bueno, ya hay traductores que lo pones y te escucha y te traduce, pero yo creo que el desarrollar tu capacidad mental con otro idioma, creo que eso te potencializa para poder hacer mejores conexiones y demás y poder aprender más, ¿no? Okay. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, y de ahí, y la otro tip, o si así lo quieres ver, es, ya una vez identificado el camino al que le quieres tirar, pues estar abierto a las posibilidades, ¿no? Pues yo creo que fue una persona que siempre dije que sí, me invitaban, iba, me decían, oye, hay que hacer este proyecto, lo hacía, si no estaba dentro de mis responsabilidades, como quiera le entraba. Entonces eso creo que me ha dado mucha oportunidad de aprender cosas que ni siquiera me imaginé que en algún momento y que yo no las conocía, ¿no? Es algo que platicábamos con Guillermo Ceballos, que de hecho tú lo conoces cuando hablamos buen amigo, que bueno, ahí una vez me conoció, me contó cuando me conoció. Saludos, Memo. Es muy buen tipo, Guillermo.
Y platicábamos sobre la parte de planear nuestra carrera profesional. Como tú dices, yo le apunto a una dirección de recursos humanos, pero tocas otro tema muy interesante que dices, que él también platicaba, que es estar abierto a las posibilidades, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor no casarte con la idea, o sí casarte de ser de X posición, pero va a llegar un momento en que a lo mejor te llega otra oportunidad, como dices tú, y ahí es, tal vez no lo sé hacer del todo, pero voy a aprender y me va a dar más habilidades o me va a dar más herramientas para alcanzar mi objetivo final. Claro, claro. Entonces, ya con todo behind o background, me gustaría ahora sí empezar con la parte de la cultura organizacional, que supongo que fue o de las partes que más te apasionó ya cuando conociste el abanico amplio de posibilidades que existe dentro de recursos humanos. Sí. Fíjate que mi primer encuentro en cultura organizacional fue dentro de Metalsa. Uh-huh. Después de la crisis, del 2008, 2009, tuve la oportunidad y me movieron al área de ser el responsable del área de cultura de Metalsa, ¿no? Y en ese momento se adquirió una división de una compañía que hace productos estructurales también para la industria automotriz y tenía operaciones tanto en Estados Unidos como en Brasil, como Argentina, Australia. Y una de nuestras principales responsabilidades era liderar el proceso de cambio cultural. Uh-huh. Entonces ahí fue un tema que yo no conocía igual, nada en ese sentido, y tuve la oportunidad primero de conocer todo el background de una cultura tan representativa regiomontana, donde la persona es el centro de la empresa, donde se buscaba, oye, ¿cómo puedo desarrollar la persona como un ser tanto en la parte mental, en la parte espiritual, en la parte física? Que creo que eso fue algo muy representativo y algo que yo valoro mucho de uno de mis principales aprendizajes de mi trayectoria profesional, pero también, oye, con aspiraciones a crecer y ser una empresa multinacional y demás. Entonces... Porque Metalsa pasó de ser un tallercito, ¿no? Hace casi 60 años. Sí, bueno, yo creo que sí. Y luego que creció hasta ser ya, como dices tú, una empresa multinacional. Es correcto, ¿no? Entonces a mí me tocó esa parte cuando se adquieren estas plantas en diferentes localidades, ¿no? Y bueno, ahí me tocó empezar a explorar, oye, ¿cómo podemos medir la cultura? Trabajamos con consultoras, con grandes consultoras icónicas, que bueno, pues, las grandotas, ¿no? Y empezar a buscar, oye, ¿cuál sería la mejor, la más adecuada para poder medir cultura? Uh-huh. Y bueno, ahí empezamos con los primeros pininos en cuanto a medición de cultura. También se identificó que en este proceso de adquisición es sumamente importante y dice toda la parte teórica, dice que los procesos de fusiones y adquisiciones, gran parte de ellos fallan por temas culturales, ¿no? Lo que se conoce como el choque cultural, en inglés cultural clash. Y eso, oye, ¿cómo haces tú para que una adquisición no falle justamente por esas diferencias culturales, ¿no? Entonces es sumamente importante poder identificar cuáles son esas diferencias, esas brechas y demás, ¿no? Yo me acuerdo de un caso, les platico, cuando Lalo estaba en Metalsa acá en Saltillo, yo era practicante en el área, que ponían el caso de la adquisición de una planta en Alemania. Ajá. Y verdad que pues, el Metalsa tiene la costumbre del reloj para las juntas, de que, si no mal recuerdo, eran 50 minutos y luego 10 de descanso. Que para los alemanes era un choque muy, muy fuerte de que les pusieras un reloj para medir sus juntas, cuando ellos son muy estrictos en cuestión del tiempo. Claro. Que fue un choque que yo me acuerdo que en aquel entonces hubo en esa adquisición como plática. Sí. Bueno, esa ya fue otra adquisición que después se hizo que a mí no me tocó. Ok. Pero sí, el tema cultural, o sea, para un alemán, todas aquellas cosas que son regulatorias, que son así, muy estructuradas, ellos lo toman al pie de la letra, ¿no?
Entonces, cuando tú le pones un reloj, digo, a tu punto, dicen, oye, ¿por qué? O sea, no es necesario. Pero para un mexicano, pero para con la un cultura que mexicano manejamos, a lo mejor sí. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las interacciones que yo tuve con alemanes, que yo ya no estaba en el área de cultura, pero ellos tienen una regla o una ley en el tema de confidencialidad de la información, que no puedes dar pie a, integrando ciertos datos personales para poder identificar una persona, ¿no? Entonces nosotros, oye, no, pues vamos a hacer un estudio demográfico y demás, y es, oye, es que no se puede, y no se puede, y no se puede, nosotros, pero es bien complicado, y empezaban a buscar formas de cómo si podías identificar a un empleado con la información que nosotros estamos pidiendo, porque para ellos no se podía, ¿no? Entonces, el cómo te adaptas a este tipo de situaciones también es sumamente relevante, ¿no? De hecho, estaba leyendo un blog que muy amablemente me pasaste para leer toda esta parte de cultura. Espero decirlo bien, si no me corriges. Aga Badger. Sí. Está bien. Okay, te doy chance. ¿Cómo se pronuncia? Nada, X. Ok. Ella decía, como dices tú, de que es complicado. En una de sus redacciones del blog dice que esta cultura organizacional es algo nebuloso y abrumador muchas veces para las personas. O sea, de que no sabes ni por dónde empezar, como todas las culturas son diferentes, todas las empresas son diferentes, pues que ahí es complicadón. De hecho, ellos dicen que, lo voy a leer, la cultura es el sistema operativo en el que se ejecuta su empresa. Así como tenemos nosotros el sistema operativo de la Mac o el sistema operativo de todo lo que es Microsoft o el iOS o el Android, pues que es como que la parte central del aparato, de cómo funciona. Ellos dicen que así de esa manera la cultura es el sistema operativo de las empresas. Sí. De hecho, tuve la oportunidad de tener algunas conversaciones con Aga, y hablando de este punto del sistema operativo, ella decía, oye, típicamente, imagínate tu computadora que tiene ciertas aplicaciones o ciertos iconos, que tú en el momento en que los seleccionas o le das doble clic o lo que tú gustes y mande, esperas que haga algo. Muchas veces las compañías también tienen dentro de sus paredes los típicos valores, los típicos declaraciones de lo que queremos ser y demás. Pero cuando realmente quieres que eso funcione, es como si tú le seleccionaras ese icono y no pasara nada, o te mandara un mensaje de error. Oye, esta aplicación no puede correrse porque está desactualizada, o porque te falta un add-on, o lo que tú quieras. Así similar es lo que pasa en las culturas, donde en las paredes tenemos esas declaraciones y de, oye, queremos ser innovadores, ¿no? Y cuando realmente queremos ejecutar o poner en acción esos comportamientos de innovación, pues difícilmente funcionan, ¿no? Una de las preguntas básicas cuando vas a hablar de innovación es, ¿qué pasa en esta empresa cuando la gente se equivoca? Okay. Y algunas respuestas que te puedes encontrar es, oye, los castigo, les doy un manazo, les quito responsabilidades cuando se equivocan. Cuando las grandes compañías, las icónicas, las que ahorita están en las Fortune 500 y demás, llámense todas las digitales, como si se abrazan el tema de los errores, ¿no? Abrazan el que te equivoques. Obviamente que te equivoques y aprendas de esos errores, pero si en tu compañía los valores de innovación están presentes, pero no das pie a que la gente se equivoque, a que la gente aprenda de esos errores, pues difícilmente, eventualmente vas a innovar, ¿no? Algo que leía en un artículo que tú publicaste, que va muy de la mano, que dice que nuestras organizaciones están siendo amenazadas por empresas de nueva creación. Puede ir por esa parte, ¿no? De que la antigua cultura que existía y ahora en estas nuevas empresas que ahorita están en el top, como comentas, a lo mejor traen más esa parte, como tú platicas, de no reprender tal vez el error, sino como que enfocar y encaminar. ¿Sí? Sí, ¿O me sí. estoy No, equivocando? es correcto. Digo, es ese tema de estar explorando diferentes posibilidades. Y bueno, todo este tema de innovación, como que muchas veces la innovación la queremos como que enfocar
enfocar en temas como que muy cuadrados, ¿no? En mi maestría, por ejemplo, me tocó visitar las oficinas corporativas del Cirque du Soleil, que para mí fue una experiencia inolvidable. Soy fanático del Cirque du Soleil y el poder ver cómo desarrollan desde cero un nuevo show fue impresionante, ¿no? Pero lo que más me gustó es, oye, esa idea de un nuevo show, en ese momento lo que yo entendí cuando los visitamos, ellos crean espacios sociables donde empiezan las conversaciones, donde empiezan a surgir y emerger esas grandes ideas que eventualmente se convierten en esos shows que maravillan y que han maravillado al mundo por muchos años. Ahorita creo que ya va medio de bajadón, pero por mucho tiempo estuvieron maravillando y bueno, también ahorita todavía sigues yendo y te sigue maravillando, pero después de ahí que nace esa idea creativa ya se encierran los expertos en cada una de las especialidades que involucra un show del Cirque du Soleil, llámese iluminación, vestuarios, acrobacias, música y demás, para crear y poner en práctica todas esas ideas creativas que surgieron en un entorno social, informal, ¿no? Entonces, que es algo que también hemos platicado nosotros, de que cuando existe cierto grado de informalidad en las reuniones salen ideas muy interesantes, es muy correcto, chingonas. Es correcto, sí. Entonces, ¿también lo maneja el Cirque du Soleil? Sí, y bueno, muchas empresas, bueno, hay toda una discusión de que el tema de los open office y los que te distraes y demás, pero fíjate, acabo de terminar un libro que se llama el Culture Code, o el Código de Cultura, por así decir, pero habla mucho del tema de la cercanía que tienes que crear dentro de las personas, ¿no? Y bueno, con esa cercanía se empieza a crear un ambiente de confianza que obviamente es el fundamento para que una cultura positiva emerja, ¿no? Okay. Acabas de decir la palabra que hemos manejado toda la sesión, que es cultura, pero no hemos aterrizado a que nos digas qué es cultura. Okay. Fíjate, yo creo, creo que lo resume muy bien. Es como el sistema operativo que hace funcionar una empresa. Edgar Schein, que es considerado como uno de los padres de la cultura organizacional, habla que son todas aquellas creencias, comportamientos, en resumidas cuentas, todas aquellas normas no escritas que hacen que te comportes de cierta manera, ¿no? Otro autor que no recuerdo el nombre es la forma en la que hacemos las cosas aquí, ¿no? Es la forma en la que en esta compañía hacemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un consultor, creo que es de Arabia Saudita, y habla que la cultura es para el ser humano lo que el agua es para un pez, ¿sí? Entonces, te pongo ciertos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se confunde porque eso pasa muy frecuente en las organizaciones que confundimos la cultura con el clima organizacional. Son cosas complementarias, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que existe en ambos? Yéndome a esta, ¿cómo se llama? Esta analogía de la cultura es al ser humano lo que el agua es para el pez. Por ejemplo, clima, llámese, yo lo relaciono, oye, todas las partículas que hay dentro del agua, ¿no? O el pH del agua, o ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa? La temperatura, ¿no? Que esos son temas de clima organizacional, ¿sí? Que te crean un cierto ambiente dentro del agua para el pez, ¿no? Por ejemplo, también en una compañía, todo el tema de estructuras, roles y responsabilidades, el tema de los líderes, el tema de cómo somos percibidos entre los equipos de la compañía, entre los clientes, todo eso son variables de clima organizacional. ¿Sí? Y recientemente, gracias a Whirlpool y que creyó en una herramienta de medición de cultura, justamente de una consultora en Chicago, que es internacional, que se llama Human Synergistics, pudimos encontrar una herramienta que está enfocada a medir cultura.
y ellos clasifican la cultura en 3 tipos de comportamientos rectores, por así decirlo. Uno, lo que son las culturas constructivas, que ellos han demostrado que las empresas que se enfocan en crear culturas constructivas han tenido grandes resultados en temas financieros y también en posicionamiento de marca. Por ejemplo, se habla de un caso, me parece que es en Australia o Nueva Zelanda, por ahí esta compañía que es de bebidas, por ejemplo, bebidas tipo Coca-Cola y este tipo de bebidas, y creo que también industria alimenticia, en un periodo de, no recuerdo exactamente, creo que son 7 años, lograron incrementar el valor de su acción 180%. Entonces, esto habla mucho de cuando ellos empezaron a medir y estar trabajando proactivamente en mejorar su cultura y orientarse a una cultura constructiva, ¿no? Algo que me tocó aprender y que para mí fue uno de los grandes aprendizajes del tema de este proceso de adquisición, cuando me movieron al área de cultura, fue que la cultura organizacional siempre va a existir, ¿sí? Independientemente tú como empresa lo reconozcas o tú como o que la trates de gestionar proactivamente, ¿no? Entonces, si tú no lo reconoces, la cultura va a pasar a ser algo amorfo, que no tienes control y eventualmente pues te va a afectar de cierta manera tus resultados, y la otra es cómo tú como empresa la gestionas proactivamente, ¿no? ¿Y existe alguna receta para crear una cultura grande? ¿O existe alguna receta para crear una, digámoslo así, buena cultura dentro de las organizaciones? Sí, yo creo que para mí uno de los grandes puntos de partida es sí tener un marco de referencia de dónde estás parado en tus temas de cultura organizacional, ¿no? Okay. Cuando fuimos a la certificación conocimos un señor que es consultor de estrategia de negocio, bien interesante. Él vive parte de su tiempo, mitad del año lo vive en Estados Unidos y mitad del año lo vive no me acuerdo si en Japón o en China, ¿no? Okay. En ambos lados tiene su consultoría y da consultoría a grandes empresas, ¿no? Y una de las analogías a esta respuesta de por qué es importante medir la cultura decía, ¿se acuerdan de aquellos retos donde te ponían en un lugar inhóspito, con una brújula, con una mapa, una navaja y bueno, ciertas cosas para poder sobrevivir y te decían, oye, tienes que llegar de tal parte a tal parte, ¿no? Obviamente llegar vivo. Sí. Decía, imagínate la cultura, el medir la cultura es justamente ese mapa. Si no sabes en dónde estás parado, difícilmente vas a saber a dónde tienes que llegar, ¿no? Entonces, si encuentras algún marco de referencia como este que te menciono de Human Synergistics, realmente puedes ver, inclusive visualmente puedes ver dónde estás parado en tu tema de cultura organizacional. Te decía, hay ciertas culturas que son constructivas, hay ciertas culturas que son agresivas y otras que son defensivas, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, aquellas culturas que son defensivas están muy orientadas a decir que sí a todo, a no alterar las aguas, a ser muy complaciente. Ese tipo de manifestaciones son las que ves en una cultura defensiva, ¿no? Okay. Y en la cultura agresiva son todas aquellas que están muy orientadas a la oposición, ¿no? A la oposición, llámese a cuestionarte todo, a ser muy competitivas, este tipo de culturas. Y bueno, esas son las diferentes culturas que puedes encontrarte, ¿no? Sí. Lo que nos están escuchando, pues cada quien va a identificar su organización en qué tipo de cultura se encuentra actualmente donde ellos trabajan. Sí. Y bueno, ellos han comprobado estadísticamente justamente lo que te decía, que aquellas empresas que han trabajado a migrar a una cultura constructiva han tenido mejores resultados de negocio que otras empresas, ¿no? Y han sido sustentables, ¿no? Ese es un punto.
Otra de las grandes, y que bueno, que siempre lo hemos escuchado en todos lados, es que la cultura empieza por los líderes. Los líderes. ¿No? Si los líderes no toman el cambio cultural como una responsabilidad que ellos tienen que gestionar, pues difícilmente va a pasar el cambio. Puede haber áreas en la compañía que estén comprometidos con ese cambio, pero va a haber un momento donde va a existir ese choque cultural, ¿no? ¿Y cómo le hago yo si yo quiero generar un cambio dentro de mi organización, pero yo no soy el líder? Ujú. O sea, lo tengo que subir al barco primero a él, pero ¿cómo le hago para convencerlo y decirle, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un cambio en la cultura, si no nos va a llevar la fregada. Sí, yo creo que primero tienes que definitivamente encontrar un aliado, ¿no? Ajá. En teoría de cambio hay diferentes formas de detonar un cambio. Lo puedes hacer desde un approach que se llama top-down, o sea, de la parte de la cabeza hacia abajo, Ujú. o poder encontrar un grupo piloto donde puedas detonar justamente esos cambios y que puedas demostrar que los cambios que se están dando están dando resultados. Ok. No solo en la parte humana, sino en los resultados de negocio, ¿no? Hay un autor muy famoso en el tema de recursos humanos que no recuerdo si lo hemos discutido, Dave Ulrich, ¿te suena? No. Bueno, es como que el padre en tema de recursos humanos de todo lo que se conoce como la transformación de recursos humanos. Ujú. Y él habla que la cultura tiene que ser evidente a los ojos del cliente, ¿no? Porque sí, qué padre que estés trabajando en tu cultura y demás, pero si tu cliente no ve que tienes un mejor servicio al cliente, no ve que tienes unas mejores entregas, y creo que esto aplica no solo para las empresas que van al consumidor final, sino también puede ser a las empresas que son business to business, ¿no? Ujú. Y entonces, oye, pues al final de cuentas, si soy una empresa manufacturera que le entrego a una de estas grandes OEMs, pues eventualmente tengo ciertas características que tengo que entregarle para que sea valorado como yo, como un proveedor, ¿no? Entonces, si el cliente no lo ve, pues algo está chueco, ¿no? Es algo que platicábamos con Yami Almaguer, que ya estuvo aquí Ajá. en los episodios del podcast, que ella comenta que la experiencia del colaborador impacta a la experiencia que vive al final de cuentas el cliente, ¿no? Sí. Que es lo que tú estás comentando ahorita. Correcto, correcto. De hecho, ¿cómo se llama? Richard Branson, es el CEO de Virgin. Ajá. Habla mucho de que, oye, preocúpate por tus empleados. Esta es tu primera preocupación y eventualmente ellos van a hacer que la experiencia del cliente sea significativa, ¿no? Ujú. Entonces, a este punto que dices, sí, la experiencia del colaborador o del empleado tiene que estar completamente alineada con la experiencia del cliente. O sea, sería iluso pensar que vas a lograr una gran experiencia del cliente sin enfocarte en los empleados. Ok. Y dentro de los estudios que estuve haciendo para poder sentarme a platicar contigo, y lo relaciono como tú decías que empezaste en la parte de reclutamiento y selección de esta empresa, que debes contratar para la organización que quieres crear, no para la que tienes hoy. Debes de contratar. Yo lo que he escuchado es, las organizaciones están perfectamente diseñadas para obtener los resultados que están teniendo hoy. Ok. Esa es digo, no es de mi jefe de Manuel, pero yo se la aprendí a él. Y sí, o sea, los resultados que estás teniendo actualmente, tanto en el estado de resultados, en el bottom line, tanto en el tema de ambiente organizacional, es por parte del diseño que tienes actualmente en tu Ujú. organización, ¿no? Entonces, también hay muchas discusiones en relación de si contratar hacia el fit cultural que se llama o contratar más bien en el tema de experiencias y en el Ujú. tema de ¿cómo se llama? De tu perfil técnico y todo esto. Entonces también hay varias discusiones en ese sentido. Yo O sea, creo que sí es importante que el tema del fit cultural sea considerado dentro del proceso de reclutamiento y selección, pero también tienes que tener un balance
para no empezar a cerrar el tema de la diversidad, ¿no? Ujú. Porque probablemente es alguien que piensa diferente a mí, pero puede aportar mucho, puede retar mi status quo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tener ese balance, ¿no? Ok. De hecho, teniendo como un ejemplo histórico, cuando estaba la parte de la Segunda Guerra Mundial, que estaba Winston Churchill, A la chingada. ya me fui muy elevado. Lo manejan en este vato. lo manejan no, lo manejan en la película de la vida de él. Va muy de la mano con lo que decías, que su equipo de trabajo eran puros opositores de él. Ajá. Para sacarlo de su zona de confort, de sus pensamientos y hacerlo ver las cosas de una perspectiva completamente diferente. Ok. Entonces, lo que estás diciendo ahorita se me ejemplifica 100% con esa parte de la película. Ya. ¿Sí? Y ya 3 preguntas para finalizar esta parte de la entrevista. Ajá. Relacionada a la cultura. Ya le hemos platicado así a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo se crea la cultura? Creo que hay 2 approaches. Uno es el tema viene de los líderes, Ujú. y la otra creo que puede ser un approach colaborativo, ¿no? Ok. Un approach donde subes al barco a varios integrantes, varios stakeholders, y yo creo que es importante pasar de lado el tema jerárquico y poder identificar quiénes son aquellos stakeholders que tienen una voz para poder crear esa cultura, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el típico approach es el del líder, ¿no? Ujú. O el del fundador que eventualmente creó la organización y demás. Y el otro sí, donde es un ejercicio colaborativo, donde obviamente hay líderes, donde están los grandes líderes de la organización, pero también incluyes o integras diferentes actores relevantes o lo que se conocen como stakeholders y poder entablar un diálogo de qué es lo que pudiera ser parte del futuro, ¿no? de la organización y hacia dónde la ves, ¿no? Yo creo que en el enfoque colaborativo vas a lograr más rápidamente obtener un buy-in de Ujú. toda la organización, a diferencia de un proceso top-down, ¿no? Ok. Desde mi punto de vista. Nos dices que los valores del fundador son los que normalmente se aterrizan como la cultura de la organización. Ujú. Y luego de que a lo mejor ya con los stakeholders y todo eso puedes generar un cambio. Pero, ¿es realmente posible cambiar la cultura de una organización? Sí, de hecho hay un caso muy sonado y fue un libro que leí este año, que es Hit Refresh, Ujú. que es del CEO de Microsoft, Satya Nadella, o Nadella, una cosa así. Y justamente habla de esos retos que estaba teniendo Microsoft para poder evolucionar, ¿no? Y entonces antes de Satya, el antiguo CEO pues estaba como que muy, si mal no recuerdo, estaba muy enfocado en el tema de los resultados y estaba pasando de lado el tema del propósito, ¿no? Entonces Satya cuando llega, estaba más orientado en crear un beneficio para el mundo y si mal no recuerdo, están muy orientados su propósito en cambiar al mundo, ¿no? Obviamente haciendo uso de la tecnología. Ujú. Y dentro de los grandes retos que hizo, sí fue y reconocen ellos que tuvieron que cambiar ciertos líderes de la organización que no estaban, por así decirlo, on board de este cambio cultural. También, por ejemplo, Satya menciona mucho que ahora está muy de moda el tema de la transformación digital. Sí. Y dice que en esencia la transformación digital para Satya es justamente un cambio cultural, ¿no? Otra de las cosas que uno de los grandes paradigmas era pues la competencia que existía entre Apple y Microsoft, ¿no? Y platicando con alguien de Microsoft, él decía, el antiguo CEO, ¿verdad? Después de Bill Gates, Ujú. pues está Bill Gates, luego está otra persona que no recuerdo bien, y luego Satya. El de en medio, que una vez hay una historia que había un colaborador con un iPhone, se lo quita y lo destruye, ¿no? Y Satya, en uno de estos grandes lanzamientos de productos y demás, o esos foros mundiales anuales, saca un iPhone
Y en el iPhone ya habían aplicaciones de Microsoft, ¿no? Entonces es, oye, ¿cómo retas y cómo mueves a la organización justamente para cambiar ese paradigma y poderlo orientar a tu propósito, ¿no? Ok. Entonces, sí se puede cambiar, definitivamente, es mi respuesta. Ok. Decía la información que yo estaba leyendo que a veces usar la palabra cambio puede generar resistencia dentro de las personas, porque normalmente el ser humano es resistente al cambio, Ujú. que se debe de buscar mejor una evolución cultural. Ujú. No sé cómo veas tú esa visión de que en lugar de ser tajantemente cambios, que sino que poco a poco la cultura vaya evolucionando. Sí. Sí, porque fíjate que cuando hablas a nivel de estas normas no escritas, Ujú. llámense estas creencias, estos valores, muchas veces está orientado justamente en el tema comportamental, ¿no? Y en el tema comportamental estás hablando de la creación de hábitos, ¿no? Y los hábitos, pues difícilmente se crean de la noche a la mañana. Si hay formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú cruzas el puente fronterizo de México a Estados Unidos? ¿Qué pasa con tus hábitos cuando conduces? Ujú. Pues te tienes que adecuar a los que pasan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si no te cae la ley allá. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una forma de cómo, pues al final de cuentas, gestionar una cultura de manejo, ¿no? Ujú. Que es, pues, con garrote. O sea, O fue como aquí el ejemplo que tenemos sí en lo puedes Saltillo, hacer. por decir, perdón, que cuando nos pusieron las fotomultas, que fue ya. así, como dices tú, agarrote, tuvimos que aprender a bajar a la velocidad en los puentes. Ujú. ¿Sí? Sí. Y sí lo puedes hacer, pero eventualmente al punto de haga en este tema es, oye, es un trabajo que tienes que hacer frecuentemente, ¿no? Y Ujú. cuando tienes definidos esos comportamientos hacia los que quieres promover la organización, pues es una labor de líder para estar coachando, ir como que alineando los comportamientos de sus colaboradores y es un tema pues de ir evolucionando, es un tema de estar refrescando constantemente este tema de la cultura, Ok. ¿no? Por ejemplo, el tema RBL, que es la empresa de Dave Ulrich, menciona que tienes que blindar tu cultura, ¿no? Imagínate que tienes un triángulo, ¿no? En la parte, en el vértice superior, tienes todo el tema de estrategia, ¿no? Si tu cultura no está alineada a tu estrategia, ya vas chueco, ¿no? Ujú. Ese es un principal punto, ¿no? El tema de la estrategia, cómo quieres ser percibido ante tus clientes, ¿no? Por ejemplo, en Whirlpool está trabajando también con una de las grandes consultorías, identificó que queríamos ser percibidos por nuestros clientes enfocados al consumidor y ser una organización ágil, ¿no? Ujú. Entonces, oye, por ejemplo, y después habla, justamente esa es una de las manifestaciones de cultura que queremos crear, ¿no? Y que queremos que se vea ante nuestros clientes y ante nuestros stakeholders, ¿no? Por la parte tienes que identificar en el vértice inferior derecho, si así lo quieres ver, tienes el tema de los comportamientos. ¿Cuáles son esos comportamientos que tienen que ser percibidos dentro y fuera de la organización y los tienes que tener claramente definidos? Y por último tienes que tener todos aquellos elementos que justamente blindan tu cultura, ¿no? Que son todos los sistemas de trabajo, todos los procedimientos, la organización, la tecnología, que eventualmente te ayuda a que ese patrón de comportamiento se quede y permee, ¿no? Ujú. Entonces, eso. ¿Y quién es el responsable de la cultura? Muchas veces se dice que recursos humanos debe ser el encargado, pero ¿quién es el responsable? El tema es, los líderes son los responsables de la cultura, especialmente la cabeza del negocio. Se puede percibir que recursos humanos es el facilitador, Como un socio estratégico, ¿no? sí, como un socio estratégico, y los empleados son los que eventualmente día con día, con su comportamiento, habilitan Ujú. y hacen realidad la cultura, ¿no? Ante los ojos de los mismos empleados, de otros stakeholders y eventualmente del cliente, ¿no? Ok, y ahorita platicabas
de algo que estaban haciendo en Whirlpool, pero ¿qué más están haciendo en esta parte de cultura ustedes? Fíjate que justamente tenemos 3 personas certificadas en la herramienta de Human Synergistics para poder medir cultura. Se hizo un piloto, empezamos por casa, empezamos por el área de recursos humanos y lo que vimos muy, muy relevante es que si haces diferentes cortes demográficos, llámese por edad, por puesto jerárquico, por área, puedes ver cómo se va comportando la cultura, cómo es la cultura justamente en esos diferentes cortes demográficos, ¿no? Por ejemplo, en la parte del enfoque al consumidor, y esta es una iniciativa impulsada por Juan Carlos Puente, que es el presidente de Latinoamérica Norte. Él definió lo que llamamos The Boss, que nosotros trabajamos por The Boss y para nosotros el jefe es el cliente final, ¿no? Y eso, oye, cómo ponemos en nuestras conversaciones y en el día a día, en la toma de decisiones, desde las juntas más sencillas hasta las grandes estrategias, cómo ponemos al cliente justamente en el centro de la toma de decisiones, ¿no? Y tenemos unos íconos que nos están recordando frecuentemente quién es el jefe, ¿no? También hay campañas de comunicación muy orientadas a esto. Y para reforzar justamente ese enfoque al consumidor, sabemos que a través de la tecnología podemos lograr poder satisfacer mejor al The Boss, ¿no? Okay. Entonces, se hizo todo un proceso de transformación digital para definir qué era la transformación digital para Whirlpool, y por qué proyectos estratégicos íbamos a empezar, ¿no? Y esos proyectos estratégicos están implementados con metodologías ágiles, Scrum. Principalmente se certificaron 8 personas en Scrum Masters para que puedan ser los gestores justamente de estas metodologías ágiles, ¿no? Que conecta con otras las necesidades justamente de este proceso de transformación, de cómo evolucionar a ser una empresa ágil. O sea, eso es hacia donde ahorita grandes de las cosas que estamos haciendo. Ahorita platicabas sobre la parte de cultura que ustedes hacen en Whirlpool y tocas un tema que leí en un artículo que tú hiciste para El Financiero, si no me equivoco, sobre la parte de la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Sí, para Whirlpool, y voy aquí a usar mis notas, el tema de la transformación digital es cómo mejoramos la calidad de vida del consumidor y buscando modelos de negocio que creen experiencias de compra sin igual, ¿verdad? Soportados principalmente por lo que son soluciones innovadoras, formas ágiles y teniendo una ejecución excelente, ¿no? Y también regresando al ejemplo de Satya Nadella de Microsoft, quien habla, oye, he reconocido que mi principal rol dentro de la organización es ser el gestor del cambio, ¿no? Y bueno, la gran conclusión a la que él llega es que para él la transformación digital es justamente un cambio cultural, ¿no? Entonces, creo que esos son mensajes que para mí son relevantes en el tema de la transformación digital, ¿no? Y que es, oye, cómo efectivamente pones en el centro al consumidor, cómo trabajas con tu gente, cómo trabajas en la forma de pensar de ellos, porque típicamente cuando hablamos de transformación digital, luego nos vamos a aplicaciones o hardware o lo que tú quieras, pero lo que está en esencia es cómo retamos la forma en la que pensamos, cómo concebimos la realidad, cómo concebimos nuestros procesos para que justamente el mejor beneficiado sea el cliente, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Sí. Está muy, muy interesante todo lo que estamos viendo sobre la parte de cultura, pero ya la plática se está haciendo muy larga. Entonces quiero pasar a la parte final de la entrevista, donde hacemos ciertas preguntas a todos los invitados que se sientan aquí en el Drinks. Y donde todo el mundo empieza a patinar y a pelar los ojos, a batallar. La primerita, Eduardo Pérez, ¿qué música utiliza para trabajar? ¿Qué música utilizo? Últimamente he estado utilizando un playlist de Spotify, reggaetón,
Maluma. Perreo intenso. No, la verdad es que lo odio. Okay. No sé por qué existe, pero bueno. No, Reading Concentration. Es un playlist específicamente, ese es el que utilizo. Actualmente, ¿qué película, libro o serie te está volando la cabeza y que dices, wow, todo el mundo debería escuchar esto o leer esto? Y ahorita acabo de terminar The Culture Code. Es justamente cómo estar trabajando y de una forma muy sencilla el tema de cultura, y tiene ejemplos bien interesantes desde empresas como hasta como los Navy SEALs, porque ellos hablan que la cercanía que los Navy SEALs tienen, y cómo crean esa cercanía desde todo el proceso que le llaman de Hell Week y todo esto. Se me hizo bien interesante cómo crean esa cercanía, esos declaraciones que hacen de que, oye, nadie se puede quedar atrás y todo esto. Y el cómo se mueven sin la necesidad de que haya un líder presente, y cómo están todos súper conectados cuando tienen una intervención que hacer. Independientemente si estás a favor o en contra de un tema bélico, que yo no estoy a favor, pero la forma en la que operan, buscando ser objetivos, son muy eficientes, ¿no? Okay. Entonces, y también como casos de grandes empresas, como Pixar, de Disney, ¿no? Y cómo crearon y evolucionaron el tema de la animación para Disney, y el cómo fue todo ese proceso está sumamente interesante, ¿no? Y ellos hablan en el The Culture Code, hablan de que puedes enfocar tu cultura muy orientado a ser eficiente o a ser innovador, ¿no? Y tienen diferentes approaches, y tienes diferentes approaches para hacerlo, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante. Ok, la siguiente pregunta, muy enfocado a recursos humanos. ¿La rotación es un síntoma o una enfermedad de lo que pasa en la organización? La rotación es un síntoma, sin lugar a dudas. Ajá, ¿por qué? No sé, se me ocurrió. ¿Se te ocurrió? Okay. Tú bien sabes que me tocó estar aquí en Saltillo por varios años, en una de las plantas manufactureras allá en Derramadero. Y bueno, algo que hicimos que nos ayudó a bajar significativamente la rotación, y llámese en índices bastante interesantes, bajarlo un 40%, y poderlo estabilizar por, si mal no recuerdo, 1 año y medio, ahí me corrigen los que han estado trabajando conmigo, poderlo estabilizar. Tuvimos muy buenos resultados, abajo del 18%, si mal no recuerdo fue en el 2016, abajo del 18% ese año. Pero bueno, estuvimos trabajando, identificando en aquellas inconformidades que tienen los operadores, por ejemplo, llámese cambios de nivel, cómo hacerlos evidente, cómo hacerlos transparente para ellos y ver que realmente la empresa estaba trabajando para mejorarlos. Se trabajó con la Universidad de Coahuila, con unos doctores en temas de sociología, que hicieron todo un diagnóstico para poder identificar todas aquellas palancas sociales que estaban afectando justamente la rotación o la retención del personal. Se trabajó mucho en el tema de liderazgo, y se buscó posicionar a la compañía también como una empresa que se preocupaba por ellos, ¿no? No nada más en el ambiente laboral, sino en el ambiente, ¿cómo se llama? En el ambiente de su vida. Como bien sabes, había mucha gente que vivía en ejidos, y oye, cómo a través de utilizando mecanismos de responsabilidad social, cómo nos convertíamos en unos aliados para mejorar su calidad de vida. Ahí se hicieron varios ejercicios muy interesantes en ese sentido, y también ideas locas, por ejemplo, parar la producción 2 horas para poderles hacer un concierto de Tony Meléndez en un día laboral productivo, que estaba orientados en transmitirle un mensaje de que no me digas que no puedes dar más, y no me digas que no puedes dar más, no en el tema de producción, sino el tema de tu familia, de tu vida,
Y para mí fue muy relevante poder encontrar casos donde se acercaban operarios, inclusive administrativos, que decían, oye, estaba a punto de renunciar porque tenía problemas con mi hijo que era drogadicto, porque tenía problemas con mi esposa, pero no me digas que no se puede y vamos a darle para adelante, ¿no? Entonces, definitivamente es un síntoma justamente de cómo está tu cultura actualmente, ¿no? Y definitivamente si tienes altos índices de rotación, pues definitivamente hay cosas que atender, principalmente de cómo estás haciendo las cosas, ¿no? Que si volvemos a la definición, es la forma en la que hacemos las cosas aquí, ¿no? Entonces, hay algo en la forma de que estás haciendo que está causando esa rotación. Que incluso tú te metiste hasta soldar, ¿no? Una vez. Sí. Para ver cómo era el proceso de un soldador. Sí, señor. Y la última, y en la que todo el mundo patina, de los que se sientan aquí en los episodios del podcast. Si fueras yo, ¿qué te preguntarías? Buena pregunta, mi Gus. Algo que se me pasó preguntarte, que quieras decir. Yo creo que está muy relacionado en el tema de cómo me ha tocado a mí vivir la cultura y los cambios de pasar de una empresa a una gran empresa como lo es Whirlpool, con diferencias. La verdad es que con diferencias buenas y retadoras para mí. Y está muy orientado cuál fue el mayor aprendizaje en el 2019, pues en mi ambiente profesional, ¿no? Okay. Y bueno, una de las cosas más significativas está muy orientado en el tema de liderazgo y está muy orientado en lo que me sentía muy confiado, ¿no? En el tema de que podía desempeñarme bien como líder, ¿no? Por mi experiencia profesional anterior, y ya estaba muy confiado en que lo que me sirvió en ese momento me iba a servir acá, ¿no? Y para mi sorpresa es que me topé con que no. Me topé con que recibí retroalimentaciones difíciles, pero muy valiosas, y yo creo que esas retroalimentaciones fueron lo más significativo que para mí pasó en el 2019. Y son los regalos que más valoro. Sí, fueron tragos amargos, la verdad, pero yo creo que me han llevado a crecer, a poder entender mejor a las personas con las que trabajo y buscar formas en cómo mejorar mi capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces, agradezco a todas esas personas que me brindaron su retroalimentación, que han sido pacientes conmigo, y bueno, y agradezco las oportunidades que se me han dado para poder aprender de esta situación y bueno, ir buscando las formas de cómo ir mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido no ha sido un cambio. Ahorita tu punto que decías que es cambio o evolución, definitivamente no es un cambio, sino es una evolución donde tienes que reconocer justamente esas áreas de oportunidad y cómo puedes adecuarte al reto en el que tienes enfrente, ¿no? Y sobre todo para que pues exista un buen ambiente laboral donde se logren grandes resultados, ¿no? Yo creo que eso sería. Okay. Lalo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez, aunque es bien difícil empatar tu agenda para que estés con nosotros, pero invitamos a los escuchas que si quieren que nos adentremos más en algún tema o creen que algo se nos pasó, pues nos escriban y cazamos a Lalo donde ande para hacer otra pequeña entrevista. Buenísimo, Gus. Muchas gracias a ti, un gusto estar aquí, y bueno, aprender. Gracias por el reto. La verdad es que el tema de las cámaras no es algo que disfruto, pero bueno, no porque
no pueda transmitir un mensaje, sino la verdad es que siendo vulnerable en ese sentido me pone muy nervioso. Pero ¿cuáles cámaras? Yo no vi ninguna cámaras. Es la primera vez. También es mi primera vez grabando con las cámaras. Agradecemos a la Como diría Arjona. Muchas gracias, compas. A la productora Munatic por invitarnos a ser parte de su proyecto. Síganos a ellos en sus redes sociales para que vean todos los podcasts que van a empezar a producir. Y bueno, como ya vieron o escucharon, tenemos también video. Entonces, si están en Apple Podcasts o en Spotify, váyanse a YouTube, suscríbanse y pónganle a la campanita. Estamos haciendo Cálmate, Chumel. una labor de campo porque queremos saber para qué sirve la campanita, si sirve de algo o no. Entonces píquenle ahí. Pero bueno, si quieren platicar contigo o contactarte a alguien que quiera saber más de lo que estuvimos hablando, ¿dónde te pueden encontrar, Lalo? Pues en LinkedIn, por mi nombre o mándenme un correo a perez.valdez@gmail.com, Valdez con S. Sí, de hecho, Lalo sube información muy valiosa seguido ahí en LinkedIn, donde pueden seguir aprendiendo. Buenísimo. Pues Lalo, muchísimas gracias. Ya está. Y a todos ustedes, gracias totales.